Recuérdate, sométete, resiste y enfócate. Hoy vamos a hablar de las pautas que se nos dieron como cristianos para nosotros vivir bajo la voluntad de Dios. Bendiciones a todos, hermanos, les habla Tony Pruna. Quiero tomar un tiempo en este video para examinar lo que el apóstol Pablo nos dijo en la epístola de los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 al 2, donde se nos dan las instrucciones de cómo nosotros nos desarrollamos como creyentes y pasamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención, en estos días recibí un video donde el gobernador de Nueva York se rehusaba a darle ningún tipo de crédito a Dios por el progreso que han tenido en combatir el coronavirus y disminuir la tasa de hospitalizaciones y de muertes que estaban teniendo en el estado. Y me tocó mucho porque es indicativo no solo del nivel de rebeldía que la sociedad moderna tiene contra Dios, sino la actitud hostil que ha tomado la sociedad contra las cosas de Dios, al punto de que se niegan total y rotundamente a darle crédito por las bendiciones que Él nos da. Y eso es parte de la sociedad moderna, ¿verdad? La sociedad moderna ha sido bien efectiva en producir personas que son conformistas o personas que no tienen ninguna originalidad, personas que son egoístas y están simplemente preocupadas por el ego y el yo y nada más. Estas personas que siguen este patrón de conducta usualmente pues se dejan llevar por lo que otros hacen, desean lo que otros desean, visten lo que otros visten, toman lo que otros toman, comen lo que otros comen y en definitiva no tienen como ese sentido de independencia que quizás debieran tener para tomar sus propias determinaciones, ¿no? Y esto es peligroso porque esta manera de pensar usualmente lleva a la gente a una insatisfacción continua. No importa el nivel de éxito que tengan en sus carreras, no importa las bendiciones que reciban en salud, en familia, en relaciones, en lo que sea. Estas personas usualmente resultan insatisfechas y no parecen llegar a la paz y el gozo que quizás nosotros como cristianos tenemos en Cristo Jesús. Claro, el mundo no te puede dar eso y esa es la razón primordial, ¿verdad? Pero al que está envuelto en eso y mira las cosas de esa forma, a veces le es casi imposible poder salir y echar un poco atrás y quizás mirar y evaluar lo que está sucediendo. Esta misma sociedad también te dice que solo algunas personas son especiales y si tú no actúas o sigues a esas personas, pues no vas a ser especial como ellas o no vas a tener los mismos resultados que tienen ellas. Quizás esto explica por qué hay tantas páginas de internet y programas de televisión dedicados a enfatizar quiénes son famosos y quiénes no y por qué tenemos que seguir a estas personas. Pero en este video vamos a examinar por qué Romanos 12 nos advierte que esto va totalmente en contra de la formación del carácter cristiano. Como cristianos podemos y debemos crecer en el amor y el conocimiento del Señor, de nuestro Salvador, todos los días de nuestra vida a medida que estemos caminando en esta tierra. Vamos a examinar Romanos 12 en más detalle, comenzando con el versículo número 2, donde voy a enfatizar una serie de pautas que el apóstol Pablo, nos dio en ese versículo, y luego vamos a hablar de esas cosas, esas instrucciones, poniendo eso en practicalidad para desarrollar una vida que está bajo la voluntad de Dios. Y expandiremos en el versículo número 1 también. Dice el versículo número 2, no se amolden al mundo actual. Esto nos advierte que el sistema del mundo, ¿verdad? La cultura popular y la manera de pensar está en rebelión contra las cosas de Dios. Porque si estuviese con las cosas de Dios, el apóstol Pablo no nos hubiese dicho no se amolden al mundo actual. Pero es obvio que el mundo actual, sea en aquel entonces o sea ahora, es un mundo caído y jamás
de por sí solo se va a amoldar o se va a someter a las cosas de Dios, ¿verdad? Y tenemos que evitar ese patrón impío y simplemente resistir cualquier presión o cualquier tentación de conformidad a las cosas del mundo. Y ahí no tengo ninguna otra forma de decírselo, excepto que simplemente hay que resistir la presión que el mundo nos haga a nosotros como cristianos para que abandonemos las instrucciones y las cosas que se nos dieron para conformarnos a las cosas del mundo. Simplemente hay que resistir. La próxima palabra después de esta frase, no se amolden al mundo actual, es transformados, o en Reina Valera, transformados, ¿verdad? Y viene de una palabra griega que se llama metamorfosis. Es una palabra bien poderosa porque en esencia habla de un cambio fuera de lo normal. De hecho, esa palabra metamorfo o metamorfosis se usa para describir la transfiguración de Jesús en el 9º capítulo de Marcos. Estamos hablando de un cambio glorioso, y el apóstol Pablo dice: transformados mediante la renovación de su mente, ¿verdad? El apóstol Pablo, hago un paréntesis para explicar que él usa mucho la palabra transformados o metamorfos a través de sus epístolas, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 él dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes, ¿verdad?, toma lugar mientras buscamos y estamos bajo la presencia del Señor. Y es una transformación gloriosa a la que Él se refiere. Después de eso vemos que si continuamos en el versículo número 2, dice: si no sean transformados, ¿verdad?, ya como habíamos mencionado, mediante la renovación de su mente. Esto es lo opuesto a ser conformados al mundo. Si usted no está conformado al mundo, usted va a ser transformado en la renovación de su mente, que es lo que nos ofrece el Señor, ¿verdad? El pastor y comentarista David Guzik dice que el campo de batalla entre el ser conformista y el ser transformado está en el entendimiento. Yo lo que quiero explicarle es que ese entendimiento del que habla es la mente, ¿verdad? Está en su mente, el escoger y el batallar entre el conformamiento al mundo y la renovación de su mente, ¿verdad? Y eso lo que significa es que nosotros como cristianos tenemos que pensar de una forma diferente, ¿verdad? Lo primero que yo le voy a decir en cuanto a pensar de una forma diferente es que tiene que escoger su punto de arranque, quizás estratégicamente, ¿verdad? Hay dos tipos de puntos de arranque que algunos cristianos escogen. El primer punto de arranque que algunos escogen es el sentimental, el que está basado en sentimiento, ¿verdad? Y al otro extremo del sentimental está el de hacer, el de simplemente ejecutar una serie de acciones creyendo que eso es más que suficiente para iniciar ese proceso de renovación de la mente. Hoy yo vengo a decirle que ninguno de esos dos puntos de arranque son efectivos. Sí son cosas que el Señor a lo mejor nos llama a hacer a través de nuestro caminar, pero de por sí solo no le puede llevar a esa renovación de su mente que el apóstol Pablo dice que es tan necesaria para nosotros ser transformados y vivir bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? El que comienza la carrera sentimentalmente se levanta en la mañana y se pregunta: ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento con mi esposa? ¿Cómo me siento con mi trabajo? ¿Cómo me siento con mis hijos, con la iglesia? ¿Qué siento hoy sobre el pastor? Y eso es totalmente ineficiente porque está sujeto al va y viene, al sube y baja de las emociones humanas. Y el Señor no va a trabajar con una persona que
realmente de un día a otro no sabe dónde sus emociones van a estar, ¿verdad? Entonces la transformación de la mente no va a ser ciertamente efectiva si es que ocurre de alguna forma, ¿verdad? Al otro extremo, como había mencionado, está la persona que se enfoca solo en el hacer. Estas son la gente que van a la iglesia y quieren los 3 pasos para hacer esto y las 4 cualidades para hacer lo otro, y están enfocados en la parte ejecutoria de hacer las cosas al punto casi robótico, ¿verdad? Donde no es totalmente mecánico. Y este tipo de aproximación a empezar el caminar trae una inflexibilidad que no permite que su mente sea transformada como lo menciona en la palabra, ¿verdad? Tienes el extremo sentimental que sube y baja, va y viene, o tienes el extremo mecánico que es totalmente robótico e inflexible. Y yo no estoy diciendo que ninguna de esas dos cosas vamos a hacer en ningún momento, ¿verdad? Pero donde el cristiano tiene que comenzar quizás es preguntándose siempre qué es la verdad sobre esto y cómo yo encuentro la verdad sobre lo que estoy pensando o lo que estoy haciendo, y qué me dice la palabra de Dios sobre esa verdad. Ahí es que el cristiano debe de comenzar, porque cuando tú vas directamente a la palabra de Dios y le pides al Espíritu Santo que te enseñe la verdad, entonces no estás sujeto al va y viene de emociones, ni estás inflexible ni tan rígido que no puedes ser cambiado. Deja que el Espíritu Santo hable, deja que el Espíritu Santo te indique, deja que Él te confronte y deja que Él te enseñe. Ese verdaderamente es el punto de partida en cual todo cristiano debe comenzar si de verdad quiere tener esa transformación de la mente, ¿verdad? Dios no está en contra, y quiero ser bien claro, Él no está en contra de los sentimientos, Él no está en contra de una vida activa. Él es un Dios de un sentimiento poderoso y apasionado y nos manda a ser hacedores de la palabra, como en el libro de Santiago. Pero los sentimientos y el hacer son de por sí solos fundamentos insuficientes para la vida cristiana. Y es importante que nos acordemos de eso, ¿verdad? La última parte del versículo número 2 dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar, traduce el término griego domikazo, que a menudo tiene el sentido de descubrir el valor de algo usándolo o poniéndolo en práctica, ¿verdad? El Señor no solamente te está diciendo mi voluntad es buena y perfecta, y te está pidiendo que lo acepte porque Él lo dice. Él te está pidiendo, hey, pruébalo tú mismo, búscale el valor y vas a ver que mi voluntad para tu vida es buena y es perfecta y es agradable. Y es una invitación muy bonita que viene del Rey soberano del universo, ¿verdad? Del que hizo todo con solo su palabra, que te invite a que desarrolles esa intimidad con Él y que descubras en ese caminar con Él que su voluntad para tu vida es buena y agradable y perfecta, como todo lo que Él hace. Hablamos un poquito de la teología, ¿verdad? De lo que el apóstol Pablo quiso decir en todo esto. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ponemos estas cosas en práctica? ¿Cómo somos transformados y permanecemos bajo la voluntad de Dios? Ahí voy a regresar un poquito al versículo número 1, y porque en ambos versículos, el 1 y el 2, el apóstol Pablo nos explica cómo esa transformación puede ser puesta en práctica. Y si miras el versículo número 1, él dice en el versículo número 1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, primer paso. Y de acuerdo a las 4 palabras con las que yo abrí este video: recuerda, sométete, resiste y enfócate, ¿verdad? Recuerda la misericordia de Dios, primer paso.
Eso nos trae humildad y nos ayuda a meditar en todas las cosas buenas que Él ha hecho, todas las bendiciones que te ha traído a ti y a tu familia, de las cosas que Él te ha salvado, las riquezas y las cosas materiales que a lo mejor te ha dado, la felicidad y el gozo que has logrado alcanzar en Él. Todas esas cosas, recuérdate de ellas, recuérdate que vienen por su misericordia, por su gracia. Él ciertamente no tenía que hacerlo, pero porque Él es amor de por sí solo y es misericordioso, ha tenido misericordia de ti y de cada uno de nosotros. Recuerda la misericordia de Dios hacia ti y tu casa. Segundo, sométete. Dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo número 1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Pues mire, eso significa que nosotros en el pecado estábamos muertos, pero como ahora estamos vivos en Cristo, somos sacrificio vivo y nosotros debemos someternos a Él. Él nos pide que cedamos el todo a Él, para que entonces esa transformación y esa vida bajo su voluntad pueda comenzar a tomar lugar. Muchas veces nosotros podemos entender esto que acabo de decir intelectualmente, ¿verdad? Puedes saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no vas a poder comprobarla hasta que haya un total y completo sometimiento a su Espíritu Santo y dejes que ese Espíritu Santo de Dios te transforme y te indique y te guíe, te corrija, te confronte, te discipline y vayas creciendo en esa vida que está bajo la obediencia de Dios. En el primer versículo vemos que el apóstol Pablo nos dice: recuerda la misericordia de Dios, sométete a Él. Y ahora seguimos en el versículo número 2 que hablamos hace un ratito. Resiste, es el tercer paso, ¿verdad? El tercer paso a seguir. Resiste conformarte a los pensamientos y acciones de este mundo. No se amolden, como él dijo en el versículo número 2, ¿verdad? Ya acabamos de hablar de eso hace un ratito. Y por último, enfócate en la palabra de Dios y en la relación íntima con Él, ¿verdad? Y es que a eso se refiere, transformados mediante la renovación de su mente. Enfócate en Él, intima con Él. No intimes con otras personas, no intimes. Él está buscando que te enfoques en Él y desarrolles una relación íntima con Él. Para tú desarrollar una relación íntima con alguien, tú tienes que poner algún nivel de esfuerzo y tienes que invertir tiempo. No es posible tú tener intimidad con una persona sin ningún esfuerzo y sin ninguna inversión de tiempo. Tienes que ponerle tiempo a la relación y el Señor en ese sentido no es diferente. Tú quieres tener un caminar con Él, tienes que invertir el tiempo, tienes que intimar con Él. Recuerda su misericordia, sométete por completo a Él, resiste conformarte a las cosas del mundo y enfócate en su palabra y en la relación íntima con Él. Y entonces tu vida estará bajo la voluntad de Dios. Hermano, esa voluntad que es buena, que es santa, que es agradable y que es perfecta. El Señor quiere que dejemos de buscar, de actuar y de sonar como la gente especial de esta sociedad. Él quiere cambiar nuestra forma de mirar la vida y transformarte en alguien que acepta su santa, perfecta, buena y agradable voluntad. El plan que Él siempre ha tenido para tu vida, hermano, hermana, es mejor que cualquier cosa que el mundo jamás pueda proporcionarte. Déjame repetirlo. El plan que Dios tiene para tu vida jamás podrá ser suplantado, imitado o igualado por nada que el mundo te pueda dar. Les doy las gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, siéntanse en la libertad de enviarme por correo electrónico cualquier pregunta o por mensaje de texto. Y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.
bendiga.